7:08. María de Los Ángeles Fernández, Lucas Palacios y Robert Funk. Hoy estaba leyendo acá una nota en la segunda que me llama la atención, ¿eh? Que dice que la nulidad matrimonial eclesiástica baja de precio. Y se puede pagar en 12 cuotas. O sea, sé que se quiere con tarjeta de crédito. Mire qué conveniente, ¿eh? Dice la segunda que demora un año, que cuesta poco más de 1 millón. Y deben pasar por la asistente social del arzobispado, para los que se quedan. ¿Qué pasa? Que la iglesia se está adecuando a la baja del crecimiento. ¿Sí? Parece que al ingreso per cápita. Todos los meses escuchó la CEPAL y dijo, aquí tenemos... El ministro de Hacienda baja la tasa de crecimiento. Así es. Estamos en el 2, ¿no? Empezamos con el 2,2, el 3, empezamos 3,5. Y dice acá, mira, chilenos que se han anulado por la iglesia. La actriz Francisca Imboden en el 99. El conductor José Miguel Viñuela en el 2006. La conductora Diana Boloco está en proceso. Todavía me va a hacer la nulidad. Y la ex Miss Universo empresaria Cecilia Boloco el 2010 al 2011. ¿Qué tal? Esos son. Arancel a pagar. Esto es una noticia de utilidad pública nomás. A ver, quienes tienen ingresos menores a 250 pagan el 3% de lo que reciben durante un año. Esa es la cuota que le cobra la iglesia. Entre 206 ganáis hasta 800 lucas, tenéis que cancelar el 8% mes a mes. Y así, es caro. Es caro separarse. O sea, ya es caro separarse. La pregunta es cuántos chilenos y chilenas hoy día contraen matrimonio por la iglesia, y yo creo que también tratan de adecuarse a eso. Yo creo que eso ha ido bajando. Y bueno, y también quienes pueden pagar eso, ya más o menos leíste el perfil, el poder adquisitivo que tiene. ¿Cuántos casados acá hay por la iglesia? Robert Funk, ¿usted se casó? No. ¿Usted, Lucas, se casó? Felizmente casado. Ya le bajaron la nulidad por ese caso, para lograr ya es el recorte. Es un gasto menos, yo no tengo ese problema. Se puede regatear, todavía. Yo leía esta noticia, bueno, esta la junto también con, ¿sabiste que ya está permitido comer carne el Viernes Santo, según la Iglesia Católica? ¿Está permitido? Sí, porque dice que en el listo para ir al mercado. Lo que no se puede comer es que hacer ostentación, dice la Iglesia Católica. Es que cambió completamente el sentido. O sea, el Viernes Santo pasó a ser el festín de pescado del año. No, y los limones no pierde completamente lucas, sentido. 5 lucas cada limón costaba, entonces te salía más caro comer marisco que comer carne. Entonces ya era ridículo. No se podía comer carne, no se podía hacer ruido, clavar un cuadro. En los lugares así como conservadores, ¿sí? Claro. Yo que vengo de la España profunda. En la España franquista del siglo en la España franquista, no, todos callados, que no haya ruido, nada, porque no se puede trabajar, es un día santo. Igual yo me acordaba que cuando chico acá en Chile también se vivía como que las radios no tocaban música, y si uno salía a jugar al patio, todavía hay muchas radios que se ponen bien. Sí. Si nosotros no tocamos onda canto gregoriano. La crisis de las instituciones, y lo quiero unir también con lo que pasó hoy día, porque hoy día hubo noticias para alegrarse, pero también noticias para entristecerse, ¿no? El encuentro que se sellaba entre Obama y Castro, ¿no? Con el discurso que dio Obama, un discurso esclarecido que dio esta mañana allá en La Habana el presidente Obama, y también enterarnos, amanecer con esta noticia que llegaba desde Bélgica, con estos nuevos atentados terroristas. Tú tienes amigo, ya me contabas fuera del micrófono. Mi hermano vive en Bruselas. Tu hermano. Mi hermano vive en Bruselas, y bueno, la verdad que la vida cotidiana es sumamente alterada. Yo reflexionaba hoy día en la mañana con relación a este atentado, el simbolismo que tiene este atentado, haberlo inferido contra el corazón, digamos, de las instituciones europeas, que están casi todas concentradas en Bruselas, ver la impotencia y la incapacidad de los líderes comunitarios para enfrentar esto, que esto es un hito más, es muy, muy radical y muy profundo, pero es probable que no sea el último que vamos a ver. Está la Bataclan. Acuérdense hace años cuando fue el atentado de Atocha en España, sí, claro, casi inmediatamente después de lo que fue la incursión española en el tema de la guerra de Irak. Luego hay un tema acá que tiene que ver con también lo que se puede estar incubando en Europa en función de todo esto, las reacciones de los ciudadanos, la rapidez con que han ido creciendo partidos más de derecha, casi directamente pronazis. Uno tiende a pensar que, bueno, Europa está repitiendo un poco, no se puede, es imposible, pero casi las condiciones de entreguerras. Habría que volver a leer nuevamente La condición humana de Hannah Arendt. Es lo que uno piensa. Y además que esto demuestra esta crisis del liderazgo europeo. Ya tuvimos las primeras señales con lo que fue la invasión a Irak, ¿se acuerdan? Que ahí se rompió un poco el consenso entre los líderes europeos, porque Tony Blair tomó partido con la posición norteamericana. ¿Son secuelas de la guerra de Irak esta o la anterior guerra del Golfo? Es que estos son procesos muy, muy largos, pero piensa tú que en el caso, España rompió su tradición de política exterior involucrándose en esto, con Aznar.
acuérdense, el trío de las Azores, se hablaba de Blair, de Aznar y de ¿cómo se llama? Quien dirigía Bush. Y ahí se mostró que entre el liderazgo europeo no había una visión compartida, una panvisión en términos de seguridad. Y ahí se empezó a decir que la construcción de la Unión Europea como digamos, un estado más de desarrollo de la humanidad en términos de crear una superestatalidad, una institución que contiene a los estados, pero más que los estados, ya tuvo ahí un punto de inflexión en términos de su... Y luego viene la crisis financiera del 2008. ¿Tu primera reflexión frente a esto, Robert Funk? Bueno, efectivamente es un proceso muy largo y si uno quiere empezar, o sea, todo depende de dónde uno quiere empezar. Uno puede empezar en la guerra en Irak, uno puede empezar la guerra en Siria, o la guerra en Irak, o los atentados del 11 de septiembre, y uno puede ir hacia atrás, hacia la división de estos territorios después de la Primera Guerra Mundial, que al finalmente hicieron fronteras artificiales. Pero también yo creo que la gente también tiene que tomar responsabilidad por los actos que hacen, y las instituciones que tienen que tomar responsabilidad por los actos que animan o que inspiran. Y yo creo que aquí efectivamente hay un problema en Europa de cómo las sociedades europeas han o no han integrado a sus inmigrantes, y hay un problema de que lo que esperan esos inmigrantes al llegar a Europa. Yo creo que es extremadamente importante que Europa siga siendo un lugar que acepte inmigrantes y particularmente que acepte refugiados, continente que causó en otra época muchos refugiados hacia particularmente las Américas. Pero aceptar refugiados inmigrantes no significa, y esto es la lucha que existe hoy en Europa y en Norteamérica también, necesariamente aceptar sus exigencias culturales. Es decir, cuando los inmigrantes vinieron a América, cuando vinimos a Chile, cuando fueron a Norteamérica, una cierta aceptación de que estaban llegando a hacerse parte de una sociedad, y esa sociedad fue muy buena, en general en las Américas, en todos los países, muy buena en recoger esas culturas o esos inmigrantes, pero haciéndose parte de esa sociedad. Un poco, una especie de asimilación. Y en Europa ha ocurrido en distintos casos, y también en Norteamérica. En Quebec hubo un caso muy famoso donde una señora musulmana quiso ir a votar sin destaparse la cara, y la gente la gente decía, bueno, ¿cómo vamos a ver si usted muestra alguna identificación y no se destapa la cara? ¿Cómo se llama? Una cosa muy práctica. Bueno, esas son las luchas que hoy día están ocurriendo, y esto es una manifestación muy extrema de esa falta de integración y falta de... y un punto más, y con esto termino. Lo que está ocurriendo ahora también tiene mucho que ver con el fracaso de ISIS en Siria, porque hace muchos meses está fracasando, y muchos de los europeos musulmanes que han ido a pelear al Medio Oriente están volviendo a casa sintiéndose frustrados y tratando de traer su lucha a Europa, y eso es lo que está ocurriendo ahora, que es mucho más peligroso de lo que teníamos antes. Es interesante lo que dice Robert de ISIS, del fracaso de ISIS. Yo pienso, mirándolo desde otro ángulo, este no es un atentado, es un atentado más, y probablemente pueden venir más atentados. Es decir, es un tema permanente, y yo pienso que frente al odio no hay ningún sistema de seguridad que se la pueda. Yo creo que aquí hay que enfocar el tema desde otro punto de vista. Es decir, los países tienen sus fronteras, tienen sus raíces culturales, tienen sus justificaciones económicas para que eso exista, pero la realidad es que las mezclas dentro de los países son absolutas. Los países son completamente cosmopolitas. Y yo creo que la inmigración nunca se logra, quizás por discriminación también, nunca se logra integrar del todo. Y eso va generando resentimiento, odio, y pienso que por ahí va. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el discurso de Donald Trump, porque aquí aquí las posiciones se extreman. Sí, claro. Yo lo encuentro re peligroso. Lo que hemos visto con las olas de inmigrantes en Europa, el manejo lo encuentro peligroso. Estamos viendo los resultados. Lo de Donald Trump es peligroso porque genera odios. Sería la guinda de la torta que es que saben lo que pasa, que cuando existe violencia como la que nosotros hemos visto en el atentado de hoy y hemos visto otras veces, uno no puede tener una reacción equivalentemente o más violenta, que termina siendo finalmente populista, porque sabemos que mientras más violencia se genera, más odio. Entonces yo creo que tenemos que hacernos una pregunta de que los países no son lo que eran antes, y tenemos que tener, entre todos los países, ser mucho más abiertos a poder acoger a gente de otros lugares. Sí, y Robert pone
un acento en una palabra que es clave, yo creo que la palabra exclusión, ¿no? Que lo conversamos también en el editorial, que es una palabra tan estudiada por los sociólogos, ¿no? Esto ya que nos sacaron los proletarios, ahora se llaman excluidos, que esa es el verdadero proletario que existe hoy excluidos y también precariado. Claro, pero en el fondo todo el que se siente al margen de los que realmente tienen el poder o que la llevan, ¿ah? Y en Chile sabemos lo que significa la exclusión y lo que está provocando en Chile y en Europa son estos, porque no son gente que viene de afuera, ¿no? Son terceras generaciones. Son belgas los que se convivieron, claro. Pero... Mira, la semana pasada hablamos del tema mapuche y es el mismo problema acá, es un problema de exclusión, un problema de cómo se hace para, por un lado, respetar las tradiciones, la cultura, la identidad, y por el otro lado, tener un nivel de inclusión que sea capaz de respetar esas cosas sin superarlo. Es súper difícil. Son pocas las sociedades que han logrado hacerlo. La mayor dificultad, Robert, es que esto es difícil de atacarlo con política pública. Esto está muy enraizado en la cultura. Por mucha política pública que haya para resolver un tema de discriminación, finalmente si es que algunos ven para abajo a otros, eso es bien difícil de resolver. No, pero eso... Y se vive bastante en Europa. Yo lo he vivido. Sí, por supuesto, pero la política pública, Lucas, porque por ejemplo, si tú diseñas un sistema, por ejemplo, a partir del sistema escolar donde tú integras de educación, a niños, es que eso es un tema más cultural, digamos. Yo por eso, pero sí. Claro, que niños de distintos contextos, distintos orígenes, clases, etcétera. Yo, por ejemplo, siempre he visto en los famosos liceos de excelencia acá que tanta garra se hacen con ello, el Instituto Nacional. ¿Cuál es la gracia de sacar alumnos que además tú los descremas de la partida, los seleccionas de la partida? La gracia es trabajar con niños diversos, pues, con niños con distintos puntajes, con niños con distintas procedencias. Esa es la gracia, el mérito para un profesor. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Pero en el punto, yo me refiero a que no una política pública de, por ejemplo, entregarle vivienda, sino que yo me refiero a un cambio cultural de aceptación, y eso sí parte por la educación, en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay un punto en lo que dice Lucas, en el sentido, si uno mira a Barack Obama, que efectivamente llega a la presidencia por una serie de políticas públicas, sin los cuales no hubiera llegado a la presidencia, acción afirmativa, discriminación positiva, todas esas cosas, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, por fin, cuando fue elegido en 2008, uno dijo, el racismo de alguna forma se ha superado, y hoy día vemos el discurso político en Estados Unidos y vemos que no ha sido todo lo contrario. Entonces ahí uno nota efectivamente los límites de la política pública, pero... O trayéndolo, perdón, a Chile, cuando llega la presidenta Bachelet al poder, y dice, mira, se acabó el machismo y se puso la mano, ella no llegó, simbólicamente, todas las mujeres entrábamos en la moneda. Pero la diferencia es que ella no llegó por... fue otro proceso, no llegó por políticas públicas, llegó por... es hija de, mira, a ver, ella siempre reivindica que es deudora del Instituto Nacional de la Educación Pública, estudió en la Universidad de Chile, estudió en el Liceo 1 de Niñas. Perfecto, pero ninguna de esas cosas fue destinada a promover mujeres en la política o en la vida pública, excelencia, más bien excelencia o meritocracia. Fantástico, mejor pero ese es el punto. No significa que por el hecho de tener una presidenta mujer, Chile no sea un país machista, por ejemplo. Pero tampoco que no exista racismo en Estados Unidos porque tengan un presidente... No, Chile es un país machista. Chile es un país machista. Que tengamos una mujer presidenta, claro que se han girado un poquito las cosas. No todos sí tenemos 15% de mujeres en el Congreso, 48% de mujeres en la fuerza laboral, cuando el promedio de la OCDE es 53% y el promedio de América Latina es 53% y el promedio de la OCDE es 63% y nosotros 48%, y tienes un solo dato. Pero también es obvio que si uno es una niña mujer, y ve que se elige una presidenta, el efecto simbólico, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Sí, hay un proceso largo. Son procesos largos. Sí. ¿Cuál es el proceso que tiene que vivir Europa ahora? Porque lo más peligroso para la democracia es el temor, ¿no? Que corten las riendas de la libertad en pro de la seguridad, que también es tan propio nuestro. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo ves? Si lo supiéramos, no estaríamos acá. No, yo creo que... Perdón, te lo digo por también una sociedad que todavía vive el trauma de la Segunda Guerra Mundial del nazismo, ¿no? De lo que significó el fanatismo. Es que yo creo que eso, en cierto sentido, acabo de leer, lo tuiteé, un artículo largo que explica la frustración de algunas autoridades norteamericanas que dicen que le han tratado de decir a sus contrapartes europeas
que se pongan las pilas, que sean más duros, etcétera. Yo creo que en Europa, en muchos ámbitos, hay una reticencia a ponerse más duros, justamente porque existen esas secuelas de la Segunda Guerra Mundial, la idea de la integración todavía está muy fuerte, la idea de tener las fronteras abiertas y todo eso. Y efectivamente el mundo tal vez no es un mundo que permite tener las fronteras abiertas de la forma que se esperaba cuando se concebió esta cosa en el año 55. Pero si nosotros tenemos algo así, algo parecido acá, ¿no es cierto? Los terroristas están adentro, si no vienen de afuera. Sí, también, sí, pero se mueven. Con el enemigo. Pero se mueven entre Europa, por ejemplo, en Bélgica, si no hay ningún tipo de control en las fronteras, no digo que haya que controlar a los sirios, a los refugiados sirios, digo que sabemos hoy día que los atentados en París fueron planificados desde Bruselas, ese tipo de cosas. A ver, ¿sabes lo que cuando fue el atentado en París, en la Bataclan, se acuerdan que fue un grito? Bueno, antes el atentado de Charles Baux, o sea, si vamos viendo, es terrible porque uno puede terminar naturalizando esto y acostumbrándose. Lo que hicieron los franceses es decir, es un grito de la defensa de nuestra forma de vida. Nosotros no nos vamos a enclaustrar, no vamos a hacer pagar peaje, no vamos a poner limitaciones, pero efectivamente, como dice Robert, es una también excelente oportunidad para que resurjan con mucha fuerza los halcones. Los halcones norteamericanos. Además, esto tiene profundas implicaciones para Chile, porque Chile está recibiendo migrantes de manera creciente y además se está estudiando una estrategia de desarrollo que permita diversificar nuestra economía y ser más productivos. Y personas como Ricardo Hausmann han venido para acá, que es director del Instituto de Desarrollo Internacional de Harvard, a decirnos, por favor, importen migrantes. Sí. Los migrantes son fuerzas que polinizan las economías. Entonces, bueno, esto es algo que en Chile somos muy reticentes. Muy reticentes, pero si nosotros queremos dar un salto en la economía, hay que ver una política migratoria. Pero lo que dice Freddy tiene razón. Pero con políticas públicas que lo acompañen. El tema no se resuelve con poner una valla o un muro que separe a Siria del resto. No. Este tema está adentro, por eso es que es tan complejo. ¿Dónde van a poner? Se resuelve con inclusión, como tantos de los temas sociales que tenemos en todos lados, ¿no? Con otras miradas quizás y con otras formas de expresión, pero el tema de la inclusión es uno solo en todas partes, ¿no? Gran empresa canadiense. Scotia. ¿Le gusta lo canadiense? Oye, llegaron a Chile las motos Indian, las icónicas motos Indian de 1901, porque se fueron relanzadas al mercado. Sí, yo te lo dije, con motores canadienses. Polaris. Freddy Stock ya adquirió la primera. Tiro, no, es muy cara. Ahí estoy dentro de ti. Muy cara. Una rueda. Oye, pero son muy buenas. Son las motos más iconoclastas norteamericanas que se extraordinaria. Más que cualquiera que se te ocurra. Oye, a propósito de si puede o no puede, si lo logra o no lo logra, Ricardo Lagos. El liderazgo de Ricardo Lagos. ¿Hacia dónde va? ¿Podrá ser presidente nuevamente? Cumpliría 80 años, pero ¿dónde está la vigencia? Más allá de la vigencia que tienen las nuevas generaciones. Y esto fue lo que dijo respecto de las nuevas generaciones políticas, que a él no lo quieren mucho, y lo dijo en la radio ADN esta mañana. Fíjense a quién nombra y lo conversamos aquí en Palabras Sacan Palabras. Escuchemos. Ellos nacieron el año 90. Ellos son producto de la democracia difícilmente recuperada. Y por lo tanto, yo siento un cierto orgullo de que ellos estén en esa disposición. Y por lo tanto, es absolutamente natural. El contexto es, cuando termine el plebiscito, y muchos piensan Lagos presidente de Chile, y yo pienso, están todos locos. Si sois candidato, capaz que hay un golpe de nuevo. Porque ellos no vivieron ese tema. No lo vivieron. No estoy diciendo yo que no tienen conocimientos históricos, por cierto que lo tienen, pero es lo que usted está respirando en ese momento. Ya, se refería a su relación con los parlamentarios jóvenes, que a él no lo quieren como una nueva carta, que su pasado ya llegó, los parlamentarios jóvenes del Congreso. Entonces él hace esa distinción. ¿Qué razón le encuentran a Ricardo Lagos? Mira, yo creo que esta reacción que pueden tener o esta animadversión que pueden tener los parlamentarios jóvenes, hay que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo me acuerdo también cuando veíamos que Michelle Bachelet era la carta posible de la desconcertación nueva mayoría, Camila Vallejos decía ni con ella misa y después fue a misa y mucho más. O sea, hay que ir viendo que, hablando del contexto, cómo se va moviendo el contexto, porque si Ricardo Lagos se instala como un candidato presidencial factible, bueno, seguramente mucha de la lepiria y
y antipatía que pueden sentir hoy día, puede que la vayan flexibilizando. Y dos, yo creo que el liderazgo no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con tu mente, con tu apertura mental. Lagos, dentro del liderazgo, los liderazgos presidenciales recientes, yo creo que lejos es la persona más open mind, como él ha sabido readaptarse. Él fue pionero, por ejemplo, con el Quinto Poder en este tema de los medios electrónicos. Yo creo que no tiene que ver con la... Y sin embargo, tú ves líderes jóvenes, no necesariamente aquellos a los cuales tú te refieres, Freddy, otros que están en otras todas las políticas, como las de Lucas. Voy a entrar aquí a polemizar, porque esto está muy latero. Hay algunos en tu partido que, bueno, carcamales, pues como dicen en España, casposo, así como bien anticuado, y son gente muy joven. Entonces no tiene mucho que ver con la edad. Eso que porque tengas menos arrugas tú tienes una visión más abierta y más promisoria del mundo, o unas ideas de progreso más atractivas, no lo sé. Yo creo que eso mucho también de estereotipo. ¿Usted le ve vigencia entonces a Ricardo Lagos? Bueno, yo le veo vigencia. Lo que pasa que, claro, eso más bien va a tener que ver con las condiciones en las cuales se vaya dando la política en el corto plazo y mediano plazo. Él va a tener que pasar por primaria. Y no tiene mucho que ver con su edad. Seguramente va a tener que ver con muchas, digamos, respuestas que él va a tener que dar por políticas que impulsó en el pasado, que hoy día, con el cambio de contexto y con ciudadanos mucho más informados y empoderados, pues se las van a echar en cara. Y no solamente la bancada estudiantil, ¿no?, sino otro grueso de ciudadanos. Lucas Palacios. Hágase cargo. Estoy de acuerdo. Hay una cosa que estoy de acuerdo, que el liderazgo no tiene que ver con la edad, eso es evidente. Ha habido muchos líderes mayores, se ponen sabios. De hecho, acuérdense de los consejos de ancianos, que eran los líderes de la tribu, de la comunidad. No, pero entrando al tema, Ricardo Lagos tiene un problema de posicionamiento. Está completamente estancado en un nivel muy bajo en la encuesta. Está estancado porque hay muchos que lo apuntan con el dedo, que fue más bien un presidente de derecha, y lo otro que está muy estancado en los jóvenes. Entonces esto es una cuña para tratar de remecer al mundo joven, y la verdad es que el mundo joven no lo conoce. Y por lo tanto está completamente estancado en las encuestas ahí. Y si uno hace una distribución de edades, donde menos marca es justamente los jóvenes. Don Robert. Aquí hay dos cosas. Una cosa tiene que ver con liderazgo personal, que yo edité un volumen sobre el gobierno de Ricardo Lagos. Estaba la María de los Ángeles en esa época, estábamos trabajando juntos en la Teca Portales. Y lo lanzamos, y me acuerdo que... ¿El libro de Lagos? ¿Cómo se llama? El gobierno de Ricardo Lagos. Sí. Y Carlos Peña y Eugenio Tironi fueron los comentaristas en el lanzamiento. Y Carlos Peña me criticó a mí muy fuertemente porque me dijo que yo estaba tratando de describir algo que desde Platón en adelante se sabía que no se podía describir, que era el carisma, y en el fondo que era el liderazgo. Ahí dejó de ser académico de la UDP usted. No, me demoré un poco, pero Lagos tiene eso. Lagos de verdad es uno de los líderes, no solamente chilenos, no solamente uno de los presidentes chilenos, sino que uno de los líderes regionales y mundiales que tiene algo que es muy, muy poco común, y eso no se le ha ido disminuyendo con la edad. Así es. Y tiene dos cosas que si uno lo escucha hablar, incluso uno lo escuchamos ahora en la radio, uno que es un gran profesor, él habla como profesor, no como político, habla como profesor, y es un gran actor. Muy, muy teátrico. Él se posiciona y eso funciona muy bien. Ahora, la segunda parte es la cosa ideológica, y ahí es donde yo creo que tiene estos problemas que hemos mencionado. Él se ha ubicado por las lecciones que sacó de su vida, su experiencia, la dictadura, la transición, en un lugar que hoy día le hace muy poco sentido a los jóvenes, porque no lo vivieron. Eso es lo que él estaba tratando de decir. Él vivió algo que ellos no vivieron, él entiende eso, pero también entiende que eso tiene mucha importancia en cómo seguir adelante, y es el choque que existe. La semana pasada creo que hablamos de esto, la pelea entre Vitar y Figueroa. Es exactamente el mismo problema. Los dos tienen razón. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ricardo Lagos cuando se cumplieron 200 años del Instituto Nacional, del cual soy alumno, cualquier. Estoy en desacuerdo con lo que dijo María Fernández, pero es otra conversación. Y yo tengo también diferencias profundas cierta diferencia con el gobierno de Ricardo Lagos, con lo que significó, lo que hizo, y muchas cabos sueltos que quedaron en ese gobierno. Pero la imagen potente que tiene es indiscutible. Cuando Lagos da un punto de vista,
tiene una espesura de que uno reconoce en los viejos estadistas, ¿no? Que cuando uno diferencia a un estadista de un político o un estadista de un presidente, del que trabaja para las encuestas y el que se siente trabajando para la historia. Y claro, y eso quizás le da un aire de soberbia que no es menor. Esta respuesta que le dio a los parlamentarios jóvenes está llena de soberbia también. Sí, porque eso lo complica mucho. Le echa encima la experiencia, le echa encima un montón de cosas, ¿no? Su aproximación al relato no es desde la humildad. Claro, y un poco, perdona, de lo que dice el Robert, es cierto, si él es tan buen académico, él debería ser más pedagógico y tratar de transmitirle a estos jóvenes que obviamente no vivieron lo que él vivió, de palabras más adecuadas para lograr más su empatía y no echarles encima, ¿verdad? Bueno, es que ustedes no vivieron esto, por tanto, no experimentaron los peligros, por tanto, ergo no tienen la autoridad moral, porque en el fondo es un poco así. O sea, dándole un poco la vuelta, porque realmente es un gran profesor, es un gran orador, pero le falta pedagogía para poder transmitir este mensaje a estos jóvenes que obviamente con legítimas aprehensiones tienen sus dudas para ver cómo los suba al barco y no los expulsa. Y segundo, yo quiero añadir una cosa sobre Lagos. Es una persona, tiene una mirada estratégica, tiene esa capacidad de ver más allá el efecto del resultado de las acciones que yo creo lo echo mucho de menos en el Y eso es lo que últimamente va a determinar si se candidate o no. Si él ve que existe una oportunidad, en eso es bien parecido a Piñera. Si él ve que existe la oportunidad, yo creo que se lanza. Pero en este momento yo creo que ver que no existe, porque los partidos, no solo los jóvenes, como dice María José Ángeles, los partidos, no sé, él no sabe si tienen el apoyo de los partidos. Lo que sería su propia coalición. De su propia coalición. Claro, sí, lo que pasa es que lo que tiene que ocurrir al revés del presidente Piñera, que hoy tiene mucho más respaldo, lo que le pasa a Ricardo Lagos es que tiene que además superar el tema de la coalición. Sí. En la coalición y eso es un problema, yo creo que está con bastantes problemas Lagos, y como dice, y yo también le tengo bastante respeto, no quiero hablar mal de eso, pero se lo come la soberbia. Lagos, pese a que ha intentado matizarlo y ha intentado también cambiar el lenguaje, uno más juvenil, con más tecnología, aún así no lo bancan. La pregunta de fondo es, ¿qué tan en contra le juega en una votación popular central soberbio? Porque Escalona, por ejemplo, me tocó entrevistarlo en Cadena Nacional, en Vía X, que lo conduzco, y él me decía, Ricardo Lagos es la única persona que le puede dar seguridad a un proceso que está tan valiante. O sea, el sentido de la seguridad, no sé, que si en política eso también es un atributo, ¿no? Esa seguridad que da de hablar como si fuera realmente una convicción total. Lo que tiene, ¿no? Es que hay que ver qué va a pasar con la sociedad chilena de aquí a un año más. Yo creo que esto está bastante abierto. Lo que tú dices, la clave, la seguridad. Ha aumentado fuertemente la percepción de inseguridad. Hay una demanda por mayor seguridad en la sociedad chilena por todo este tema de la delincuencia. Tenemos también lo que pasa en la relación con nuestros vecinos, el tema de la Haya, el hecho de que, bueno, si la economía sigue deteriorándose, tambaleándose, bueno, a lo mejor la necesidad de buscar a alguien que por lo menos tiene experiencia y sabe cómo se hacen las cosas. No vamos a ensayar con alguien nuevo, y en ese caso también el expresidente Piñera tiene un plus. O sea, hay que ver un poco de aquí a un año cómo se van dando las cosas. Es bien curioso ver el tema de qué tipo de liderazgo se necesita, porque el presidente Lagos tiene un liderazgo muy marcado. Yo no sé si es el liderazgo que se necesita Chile ahora. Yo diría un liderazgo más de facilitador, más que de golpeador de mesa. Eso es lo que pienso yo, que podría ir por ahí. Ahora, acá mucha gente escribe, acá PSP Futuro FM dice que Lagos es un soberbio y un ególatra. Y mi pregunta es si puede haber realmente un presidente o un líder que maneje una nación que no tenga algún grado de egocentrismo, ¿no? Como para situarse en ese poder. Todos los políticos tienen un Narciso triunfante. Por eso, y para bancarse el puesto que joder. Todos lo dicen y el caso de un Narciso triunfante cuando ganan. Bueno, y también cuando hay que tener, a ver, no sé, aquí nos metemos en la psicología política, que en Chile es un área en pañales, muy poco desarrollada, pero para entrar en el mundo político, en la vida política, y sobre todo desarrollar una carrera política, hay que tener ciertas condiciones. Y está todo este tema de la ambición, o saber resistir los golpes, lo que dijo Alamán, la política sin llorar, que es una frase terrible. Yo como mujer encuentro que es terrible, me gustaría que se pueda llorar. Vieron hoy día a la encargada de las relaciones exteriores de la Unión Europea llorando, ella lloró. Estaba de visita en Jordania. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con esa frase. ¿Por qué inhibirse de llorar? Claro, mostrar las emociones. O sea, la política es tan dura que tú tienes que estrangular tus emociones. Ni Camilo Escalona está de acuerdo con esa frase, imagínate, que la política es sin llorar. Imagínate. Pero bueno, ha llorado. Pero claro, hay un elemento en política que tienes que tener buena opinión de ti mismo. Hay un tema del narciso, y efectivamente yo creo que hay dos presidentes en la historia política reciente que compiten entre sí, que son Lagos y Piñera. Son bastante parecidos los dos. En el narcisismo.
Sí, en otras cosas también, esta idea que tienen de sí mismos. Pero yo creo que se respetan bastante entre los dos. También parece. Sí. Bueno, ahí va a estar la pelea. Entonces, ahí va a estar la elección. ¿Cómo sería una elección? Sería una bonita elección. Más allá de los nombres, ¿qué reflejaría una contienda, Robert, en un que el próximo año la cuestión? O sea, el próximo año entre lo obvio es que refleja el fracaso absoluto de la clase política de renovarse. O sea, no puede ser. Ambos personajes son muy respetables, qué sé yo, uno más que otro, pero no importa. Pero ¿cómo puede ser que y es un fracaso no solamente de estos caballeros que no han dejado espacio, que también es verdad, sino de los jóvenes que no han ido tomando? Es un fracaso de Andrés Velasco, de Marco Enrique Ominamio, de todos los que vienen detrás. No, porque yo creo que esos nombres de alguna forma van a estar presentes. Pero, y si no están presentes, va a ser por temas que no tienen que ver con sus capacidades o su liderazgo. Pero hay una generación gigantesca, incluso estos jóvenes que se mencionan. O sea, es bien raro si uno mira estas encuestas de los políticos con más futuro, o más populares, con más confianza, en fin, tenemos la generación de Lagos, Piñera, y después tenemos Giorgio. Y entre medio no hay nada. Sí. Y eso es muy curioso, y es un fracaso. Lo otro que es muy raro, que Giorgio no haya logrado conseguir las firmas con todo el apoyo que tiene. Las firmas para Revolución Democrática. ¿No te parece se traslada esa adhesión popular, esa simpatía popular no se traslada? Bueno, Ciudadanos tiene una fórmula. Fórmula matemática. Forma iconoclasta. Todos los partidos tienen que encontrar formas. Yo creo que lo que pasó con Revolución Democrática es efectivamente que la gente, o sea, es cosa de mirar las encuestas. Partidos como protopartidos como Revolución Democrática y Ciudadanos son los mejor evaluados, pero entre un grupo de instituciones que son muy muy mal evaluados, y por lo tanto está claro que la gente no quiere ser parte del partido, no quiere asociarse. Entonces uno tiene que hacer un show, hacer un Evópoli consiguió la firma en todas las regiones. Bueno, ayuda a tener financiamiento, pero no amplitud. No, un tema de financiamiento, porque el despliegue de Revolución Democrática fue muy grande. Absolutamente. Yo de verdad que estoy sorprendido. Muchachos, ha llegado el momento de las palabras al cierre. Se viene rock and roll. Ya, no, vamos a hacer un sándwich. Ya. Robert Funk, usted comienza. Es que vamos a dejar al medio a Lucas Palacios. Vamos a empezar con el centro. Yo soy el jamón. Yo sería el vamos a hacer un sándwich ideológico. A eso me refería. Que se pase más películas que la lluvia. Yo quería hablar hemos hablado antes de que yo viví muchos años en Canadá, en Toronto, y hoy día falleció Rob Ford, que fue alcalde de Toronto hace unos años y fue muy conocido por porque lo encontraron, lo filmaron fumando pasta base. Y la excusa que dio para mejorar la situación era que, en realidad era un alcohólico y por lo tanto él no estaba en control de sus facultades cuando lo hizo. Pero más allá de eso, Ford fue un candidato, fue un político muy, muy controversial por su estilo político. Y es un estilo político que hoy estamos viendo él fue como el primero. Pero hoy lo estamos viendo en Donald Trump, en candidatos en Europa, que es un estilo populista, un estilo muy, muy cercano a la gente, que no importa si miente, no importa si fuma pasta base, lo que importa es que de alguna forma la gente sienta, y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes, que la gente sienta que es cercano. Y en política municipal, y esto es una muy buena lección también para toda la gente que quiere ser candidato este año, en política municipal lo que más importa es ser visto como cercano. Eso lo tuvo él, fue un racista, homofóbico, fue lo peor que hay, pero fue visto como cercano a la gente y lo eligieron y tuvo mucho, mucho apoyo. Palabras al cierre del cientista político, también director de Plural, también miembro de Ciudadanos, don Robert Funk. Me voy al asado. Muy bien. Ahí todo invitado. Claro que hay que llevar el lápiz, sí. Bueno, no, hay que llevar carnet porque hay que firmar a la vuelta. Y tenían el notario ahí en el asado. Hay que llevar Uber. Sí, ¿viste? Son carreteros los notarios. Oye, ese mancho tenía que notario en un asado. Fíjense, súper entretenido. Ya Lucas Palacios. En el centro. Usted está en el centro. En el centro. Está en el centro. Estamos cagados. Yo no puedo ir a Lollapalooza, pero sí he estado yendo a recitales con mis hijos, con mi señora, con mi familia. Al cine bajo la estrella. Los municipios están generando más espacios para compartir en familia, y a mí me parece que es algo muy positivo. Yo lo que quisiera es que todas las familias se sumen a eso,
Creo que es una forma de tomarse los espacios públicos y es una forma también de poder integrarnos más como sociedad. Compartir en familia, compartir con amigos en espacios públicos. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante y sería bueno que todos participemos. Palabras al cierre del ingeniero comercial, miembro de la UDI, también académico de la UDD, don Lucas Palacios. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Freddy. María de los Ángeles Fernández. Y olé. Freddy, mira, yo quiero aprovechar estos minutos que tengo de gloria para... Yo quiero dar siempre una señal de esperanza de que se puede. Y traje aquí una noticia que me gustó mucho. Se acaba de hacer una evaluación, un estudio sobre la industria tech en nuestro país. Se llama Oportunidades de Desafío en Santiago y señala que la iniciativa Startup ha sido una iniciativa señera en la industria tecnológica local y dice que, claro, pero igual a pesar de que se ha invertido mucho dinero, los resultados siguen siendo insuficientes. Se han generado cerca de 2.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años. Bueno, pero igual hay una senda, hay un indicio que vamos en la senda correcta y yo quiero aprovechar este espacio que me das para difundir una iniciativa de Girl in Tech. Chicas en la tecnología, están abriendo la Academia ADA para que mujeres que quieran ser emprendedoras en tecnología la miren, entren en la web y se inscriban. ADA en honor a Ada Lovelace, que fue la primera programadora. Así que yo creo que vamos en la senda correcta, pero igual 2.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años es insuficiente. Con más razón ahora que estamos con desaceleración, hay que ver esta beta. Palabras al cierre de la cientista política fundadora de Hay Mujeres, María de los Ángeles Fernández. María de los Ángeles, que tenga una buena semana, todavía queda harto. Igual. Y bueno, y también, semana corta. También, gracias, y el fin de semana también que lo pase muy bien. Ya puede comer carne ya, según la iglesia. Es un alivio, soy muy carnívora. Ya podemos hacer un costillar el fin de semana. Don Robert Funk, que lo pase muy bien. Muchas gracias. Don Lucas también, Muchas gracias. Gran semana, gracias por venir.